Saludos a todos en el nombre del Señor Jesús. Vamos a tener un tema muy interesante en nuestro viaje por la Biblia, por la Sagrada Escritura. Y los invito a que disponga de un tiempo muy corto, pero de seguro que va a ser un tiempo muy valioso para su vida. Amén. Libro de Esther, dice la Sagrada Escritura, palabras de un príncipe persa llamado Mardoqueo. Dice la Escritura: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, la reina, la esposa del rey: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino? En esa palabra nos queremos detener. Fue una advertencia muy contundente. Parece que habían limitaciones legales por las cuales la reina se había rehusado hasta ahora a intervenir, a interceder, a actuar, a pesar de su altísima posición y dignidad dentro del reino. Pero ella sabía lo peligroso que era querer presentarse ante el rey sin ser invitada, sin ser llamada. Había una sentencia, era la pena de muerte. Entonces, ella, por temor a las implicaciones legales que podrían derivar de esto, hasta aquí se había abstenido de intervenir, pero resulta que había una ley, había un decreto que pedía la pena de muerte para todos los judíos del imperio, y el tiempo estaba corriendo, el tiempo iba pasando velozmente, y habían muchos a nivel del imperio interesados en caerle a los judíos en todas partes en virtud al cumplimiento de una ley, de un decreto. Entonces valía la pena actuar. Mardoqueo acude a ella para que ella, por ser la esposa del rey, tiene mejor acceso a la presencia del rey. Y ya de pronto, cansado tal vez de insinuarle, sin obtener algún resultado, entonces le manda una misiva con estas palabras, donde le está diciendo que de cumplirse el decreto, la ley que pedía la pena de muerte para los judíos, para el pueblo judío, que estaba disperso a lo largo y ancho del imperio, ella, por ser judía, no escaparía, aun encontrándose en el palacio del rey. Por ser judía o de ascendencia hebrea, ella también moriría. Y eso es lo que le aclara Mardoqueo, su primo, cuando le dice: no piense que por ser la esposa del rey y encontrarse en palacio, tú escaparás. Y le está diciendo: no, tú morirás, la casa de tu padre morirá y todo tu pueblo fracasará.
Y le hace además una advertencia cuando le dice, y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Es una buena reflexión y es una pregunta que nosotros debemos hacerla nosotros mismos. Nos ubicamos en un lugar en la vida, cualquier posición, ya sea en una posición del alto gobierno, en una empresa, en el ejército, en la policía, en cualquier parte. Entonces, no necesariamente la persona ha podido llegar a una posición en la vida, escalar a una posición de honor, de dignidad o de prestigio a nivel de ciudad o a nivel de país o a nivel mundo. Y no necesariamente llegó porque es de pronto inteligente o porque es muy sabio o porque de pronto tiene alguna belleza. No es eso. Es Salomón el que dice, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la guerra, la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor. Queda descartado que nadie obtiene réditos en la vida por sus propios méritos. La Biblia dice, sino que tiempo y ocasión suceden a todos. Entonces la pregunta es, ¿Esther llegó al reino porque era la mujer más linda del imperio? ¿Porque era la mujer más hermosa? Seguro que no. Eso es lo que está diciendo Mardoqueo. Usted no llegó por ser la modelo, la más bella, la más bonita. No. Hay una mano invisible, una mano creadora. Hay una inteligencia más que humana, por encima de lo humano. Esa inteligencia es Dios. Y Dios maneja, Dios tiene en sus manos los resortes del mundo. Amén. Y los controles del tiempo y de la historia. Dios es supremo. Eso es lo que él le hace entender, Mardoqueo le hace entender. Y le dice, mire, tú llegaste a esa posición justo para este momento. Debía estar posicionada en este lugar, porque Dios y la historia y el tiempo y las circunstancias la iban a necesitar para este momento. Este momento es crucial y es necesario que tú te muevas, que tú te levantes, que tú actúes, que tú hagas el trabajo para el cual te pusieron en ese altísimo lugar y en esa altísima posición y dignidad. Pero debes actuar. Y actuar sin miedo. Y actuar sin vacilación. Y actuar ya. Porque no hay tiempo que perder. ¿Qué era lo que pasaba? Me estará preguntando usted, o se estará preguntando, ¿qué sucedía? Observe usted que hay una enemistad entre dos personajes
Uno es el príncipe Amán. Dice la Biblia que este hombre Amán había sido exaltado a la segunda posición a nivel del reino. Un hombre investido de muchísimo poder. Se codeaba con el rey permanentemente. Y dice la Biblia que por esta hora, creo que es el mes de Nisán, el mes de la salida de los israelitas de Egipto y de la celebración de la Pascua, se echaba una suerte allá en el imperio persa. Y entonces nos cuenta la Sagrada Escritura que este Amán, que era originario de un pueblo llamado Amalek o los amalecitas, odiaba a los israelitas. Pero como él no sabía la nacionalidad de Esther ni de Mardoqueo, pues hasta ahora todo era un secreto, pero él comenzó a indagar la nacionalidad de Esther y la nacionalidad de Mardoqueo, su pueblo, su linaje, y entonces encontró una oportunidad y una razón para actuar, porque los amalecitas odiaban desde muy temprano a los israelitas. Vamos a detenernos un poco en esto histórico. Dice la Biblia que estaban en copas tomando este Amán y el rey. Y claro, con el efecto del alcohol, dice la Sagrada Escritura que este Amán dijo al rey estas palabras: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Aquí estaba hablando, señalando al pueblo judío, diciendo que el pueblo judío estaba disperso en todo el reino persa, y además acusa a los judíos que eran un pueblo que no servían a los intereses del reino y que por ser inútiles para el reino, para el bien y el desenvolvimiento del reino, no valía la pena que vivieran, eran un estorbo, y valía la pena eliminarlos, y de esa manera el reino se liberaría de una carga innecesaria. Dice, el rey no se beneficia de nada y vale la pena que mueran. Y el rey no se beneficia el dejarlos vivir. Y ahora le hace una propuesta que a todo el mundo le gusta y que nadie livianamente va a rechazar. Le dice, si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda del rey, para que sean traídos a los tesoros del rey. Una cifra muy tentadora. 10,000 talentos de plata, aproximadamente
unos 100 millones de euros. Usted va sumando ahí 100 millones de euros y va a encontrar una cifra altamente escandalosa a nuestros tiempos. 100 millones de euros, mucha plata. Para llenar seguro no sabemos cuántos furgones o tractomulas con tanta plata. Al rey no le iba a disgustar esta promesa o esta oferta y seguramente la iba a aceptar. 100 millones por la cabeza de miles de judíos de todas las edades dispersos por el reino. El rey aceptó la oferta, se quitó el anillo, ordenó que se elaborara la ley y el decreto, y de una vez en correos veloces, el correo se llevó a las 27 provincias, dice que a toda nación, a todo pueblo, a toda lengua, y para que se cumpliera en los términos de las leyes de Media y de Persia, que no podía ser abrogada. Tratando de inquirir sobre estos personajes, encontramos entonces que este Amán, Hamedata Agageo, procedía de un pueblo llamado Amalek o Amalecitas. Y nos tenemos que remontar siglos atrás. Mire cómo se arman las enemistades y las cosas. Nos vamos a siglos atrás, cuando Israel salía de Egipto. Dice que iba por el desierto y un pueblo del desierto, muy guerreros, le salió armado al camino, pero no atacó a Israel por el frente, sino que haciendo inteligencia se dio cuenta que en la retaguardia del pueblo de Israel iban los débiles, seguramente los ancianos, las mujeres, los niños, y si habían enfermos, pues los enfermos. Bueno, en la eventualidad de que hubieran enfermos, iban en la parte de la retaguardia. Y dice la Biblia que atacó a Israel. Israel iba cansado y además con el ánimo un poco bajito, porque se habían encontrado en la mitad de ese desierto en medio de penurias, de necesidades, de sed, de cansancio. Y Amalek le causó una cantidad de bajas, matando a muchos israelitas. A raíz de esto, Dios, ya librada esa guerra contra Amalek, porque hubo una guerra en aquella ocasión, Dios se aparece en la escena y le dice a Moisés, escribe, lo manda a escribir un libro o a escribir esa historia, ese relato, para que no se olvidara. Escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación
en generación. Eso es lo que quedó ahí, plasmado en un libro. Se escribió el hecho con los detalles y con las palabras que Dios había dado como sentencia. Pero aquí hay una guerra larga, dice, de generación en generación. Cuando ya Moisés era un anciano, un viejo, avanzado en edad y pronto a partir. Entonces, Moisés recuerda a Israel, recuerda a los príncipes, aquel momento, aquel acontecimiento de hace 40 años. Ya habían pasado muchos años. Y ahora Moisés le recuerda a los príncipes. Incluso por ahí estaba Josué. Y los líderes que iban a continuar luego de la partida de Moisés. Y mire, ahora es una orden. Orden de exterminar a Amalek. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Ahora, Israel tiene su primer rey. Y ahora Dios, a través del profeta Samuel, vuelve otra vez a la carga. Y ahora le ordena a Saúl que ejecute esa palabra que fue dicha muchos años atrás, algunos tiempo largo. Esa palabra se tiene que cumplir, es palabra de Dios. Habían pasado muchos años, pero a Dios no se le había olvidado el ultraje, la afrenta, el desprecio y la falta de temor a Dios. Quiero hacer un paréntesis sobre esto. A las personas que pecan contra Dios y ofenden y quedan serenos, quedan tranquilos, como haciendo, como si Dios no hubiera visto sus actos o escuchado sus palabras o tomado cuenta de sus hechos. Algunos hablan de pecados o de secuelas o de ligaduras generacionales. Algunos hablan de eso. O hechos que la persona cometió hace mucho tiempo. Tal vez en su infancia. Ahora es un viejo. Y cree que a Dios se le olvidó. Y que seguramente no tendrá que dar cuenta delante de Dios por sus actos. Eso fue lo que dijo un rey llamado Cusan-Risataim. Dice la Biblia que fue derrotado en batalla por los israelitas. Y entonces le cortaron los pulgares de las manos y de los pies y lo ataron a una cadena debajo de una mesa donde comían personas. Y el hombre, mirando sus manos y sus pies, que sus pulgares habían sido eliminados, dijo: 70 reyes, cortados los pulgares de
de sus manos y de sus pies comían debajo de mi mesa. Como yo he hecho, así me ha hecho Dios. Usted que me está escuchando, cuidado con lo que hace, cuidado cómo actúa, cuidado cómo habla, cuidado cómo se comporta, porque de seguro Dios lo llamará a cuentas a cualquier momento y usted tendrá que responder por sus actos delante de Dios. Bueno, volviendo, entonces le dice Dios por boca de Samuel a Saúl, el rey Saúl. Recordamos que Saúl era de la tribu de Benjamín. Y le dice, Jehová me envió que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo a Amalec, a Israel, lo que hizo Amalec, a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Esa es la orden. Saúl reúne un ejército grande, 200,000 soldados, y se pone en camino a ejecutar ese mandato que viene desde bien atrás, pero ahora ha llegado la hora de ejecutar ese mandato. Entonces, trasladándonos nuevamente al libro de Esther, encontramos la clave de todo esto. Mardoqueo y Esther eran de la familia, eran israelitas y de la tribu de Benjamín. Este Amán era amalecita, era una amalecita. Los amalecitas odiaban a los israelitas y estos dos pueblos eran enemigos desde mucho tiempo atrás. Entonces, ahora entendemos por qué Amán quería destruir al pueblo de Israel con tanta ansia y con qué odio quería destruir a Israel y cómo odiaba a Mardoqueo y a la reina Esther. Y pues entendemos que Mardoqueo tampoco quería, tampoco amaba a Amán, que eran enemigos, una antigua y vieja enemistad. Estaba en caliente ahora. Y aquí se iba a generar un desenlace. Un desenlace. Y en este momento, Israel está a punto de ser eliminado. En este momento, Israel está a unos pocos días u horas de ser destruido. Es una orden de la primera autoridad del mundo de ese entonces. Es un decreto, es una ley. Y no tienen más que ejecutarla. Pero las palabras de Mardoqueo están llenas de sabiduría y de verdad. Cuando le dice a la reina Esther, y quién sabe si para esta hora
has llegado al reino. Querido amigo, hermano, le quiero preguntar a usted, porque seguramente usted se ha hecho muchas preguntas. Tal vez pudo sobrevivir a un accidente automovilístico o a un naufragio, o pudo sobrevivir a un atentado terrorista, o pudo sobrevivir a un accidente de aviación o laboral, o sobreponerse a un cáncer. Incluso los que recién hemos salido de una pandemia, otros no sobrevivieron. En la pandemia murieron. Y usted y yo estamos parados aquí, hoy, esta noche, en este momento. Y si yo quiero preguntarme por qué he sobrevivido a tantos azares y accidentes de la vida, y por qué estoy aquí esta noche frente a usted, estoy aquí porque debía estar esta noche, en este momento, diciéndole a usted estas palabras, exponiendo ante su corazón este mensaje. Y es para que usted se pregunte, ¿por qué estoy aquí en este momento de la vida, de la existencia y de la historia? ¿Por qué estoy aquí y para qué? ¿Usted cree que es un accidente? ¿Usted cree que todo fue un accidente, un acto apresurado de Dios o de la existencia? El solo hecho de que usted hoy esté vivo. No, no es cierto. Hay una razón, hay un motivo. Y pregúntese si usted en este momento es militar, es policía, o es gerente de una empresa, o es ingeniero, o médico, o abogado. ¿Por qué está ahí? ¿Y para qué? ¿Para qué? O si Dios le ha dado la oportunidad de tener plata, de ser rico, de ser millonario, y de amasar mucho dinero, y de tener una empresa prestigiosa. ¿Se ha preguntado por qué y para qué? Le pregunto yo, ¿sirve a Dios con su vida? Dice la Sagrada Escritura, palabras de Salomón, estas palabras tan hermosas de Salomón, cuando dice, miren esto, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares reposarán de mosto. En el evento que usted tenga plata, usted dice, no, es que esta es mi plata. La gané con mi inteligencia, con mi sudor, con mi trabajo, con mi elocuencia. Es que soy muy listo. ¿Verdad? Es cierto. ¿O es que Dios lo puso en esa posición para que desde ahí honre, ame y sirva a Dios? ¿Quién sabe si para este momento has venido al reino? Y hay una cosa, Dios no fracasa. Le dice Mardoqueo a la reina Esther, mire, si tú no actúas, si eres indiferente, si eres inferior,
al gran desafío del momento, no se preocupe. Dios es infinito en recursos. Dios sabe actuar. Amén. Dios sabe hacer milagros. Sí, amén. Dios es Señor en el cielo y en la tierra. Pero sin usted, Dios sigue adelante con sus planes, con sus propósitos. Porque a veces las personas que se creen que son infalibles y que seguramente sin ellos o sin sus contribuciones o sin sus aportes, los planes de Dios se turban y Dios fracasa. No, no. Si usted es indiferente, Dios lo cambia. Dios pone otro, más digno. Acuérdese que detrás de un Saúl hay un David. Detrás de un Judas hay un Matías. Dios es infinito en recursos. Eso es lo que le dice Mardoqueo. Mire, si usted es indiferente ante este desafío y ante este llamado de Dios y de la historia, tranquilo, no se preocupe. Dios seguirá adelante con su plan. Dios salvará a su pueblo. Amén. Pero tú morirás y la casa de tu padre morirá. Querido hermano, usted que está en la iglesia, no está ahí para bonito, para que lo consientan y lo toleren. No está ahí para que lo admiren y lo mimen y lo añoren. Usted está en la iglesia, Dios lo ha traído, Dios lo ha llamado para que le sirva a Dios, Amén. para que honre a Dios, para que sea fiel y santo, para que le sirva a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu entendimiento. Amén. Y usted si se rehúsa a servirle a Dios, Dios te desechará, porque eso es lo que dice. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová conoce los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él también te desechará para siempre. Dios le bendiga. Una feliz noche.